vais a ver por qué, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a leer íntegro, ¿eh? Vamos a leer Génesis capítulo 5, os voy a pedir que os pongáis en Génesis capítulo 5, dice lo siguiente. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enós. Después del nacimiento de Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enós tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enós vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalalel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Hasta aquí, el capítulo 5 de Génesis. Vamos a hablar con nuestro Padre, vamos a pedirle que nos bendiga por medio de su palabra. Amado Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por haber puesto en nosotros el deseo de acudir en esta mañana a buscar de ti, Señor, a adorarte, a orarte, Señor, a escucharte. Y es precisamente eso lo que te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo ilumines nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder captar ese mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Te pedimos encarecidamente por las vidas de todos nuestros hermanos en la faz de la tierra, Señor, todos aquellos que te están buscando, que están adorándote, Señor, que estén, Señor, en tu presencia y muy dichosos. Señor, nosotros te rogamos que nos bendigas con tu presencia en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Muy bien, bueno, después de leer este capítulo, ¿verdad? Es como decía al principio, parece que cuando llegas a este tipo de capítulos con las genealogías, te entran ganas de saltarlo al siguiente, ¿no? A ver si hay algo interesante que me diga el Señor, algo nuevo, ¿no? ¿Verdad? Pero dejadme que os diga algo. Estos capítulos son fundamentales. Las genealogías en la Biblia son sumamente importantes porque nos llevan de una manera indefectible hasta la figura del Mesías, hasta Cristo. Y es precisamente lo que estamos buscando aquí, ¿verdad? En estos estudios, en estos cultos que estamos teniendo sobre Génesis, estamos queriendo encontrar la persona de Cristo en todo esto, en lo que nos dice Génesis. Por lo tanto, lo primero que podemos encontrar en este capítulo, fíjate, en el versículo 1 y en el 2, es que Dios se nos presenta como Padre y además nos dice que tiene un interés muy especial en que nosotros reflejemos su imagen al mundo donde nos encontramos. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es decir, es como si se repitiera otra vez lo que venía diciendo los 4 capítulos anteriores de la creación. Pero hay algo muy curioso, y es que el Señor se presenta como ese Padre y a nosotros como los portadores de su imagen y semejanza. Y esto es muy importante no perderlo de vista. ¿Por qué Dios repite otra vez que creó a Adán si ya lo había dicho anteriormente? Es muy importante que esto lo tengamos siempre presente. Nuestro compromiso y el plan de Dios es que nosotros seamos capaces de reflejar su imagen. Y en segundo lugar, algo muy importante, si veis en esta genealogía que va desde Adán hasta Noé, no aparece Caín. Y la Biblia se centra en Set, en el sustituto de Abel. ¿Y por qué? Porque a partir de aquí, toda la palabra de Dios nos va a ir llevando hacia Cristo. Y va a venir a través de la línea de Set, no de la línea de Caín. Y por eso es que, fíjate bien cómo dice en el versículo 3, dice que Adán tuvo un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Otro detalle importante que no debes pasar por alto. El nombre a Adán se lo pone Dios, pero la responsabilidad de poner nombre a sus hijos, Dios se la da a Adán. Y esa responsabilidad también como seres humanos, como padres, como madres, también recae sobre nosotros. Recordar que entre el pueblo hebreo, el nombre habla del carácter. Los nombres no están puestos porque sí, sino que reflejan el carácter de la persona. Tienen algo que decir. Y es muy importante cuando nosotros, bueno, los que ya hemos tenido los hijos, ya les hemos puesto nombre, pues bueno, ya ahí se quedó el nombre. Pero qué importante es que cuando una persona joven va a tener un hijo, piense bien qué nombre le va a poner. Y es más, y no olvides que la responsabilidad sobre tus hijos te la ha dado Dios a ti. Y ese carácter de padre que Dios tiene, ahora te lo da a ti. Fíjate, 2 cosas. Dios quiere que reflejemos su carácter al mundo y en segundo lugar, Dios nos hace responsables. 2 cosas que hemos visto en los 3 primeros versículos de este capítulo y son sumamente importantes para nuestra vida. Pero claro, nos vamos a ir hasta el versículo 24, que es donde encontramos algo que se escapa a lo cotidiano, porque luego a partir de estos 3 versículos, en el capítulo encontramos que se repite una y otra vez que las personas nacen, crecen, se multiplican y mueren. Todas. Se repite constantemente. Todos nacen, crecen, se multiplican y mueren. Pero hay una persona que rompe ese esquema, que es totalmente diferente. Ese es Enoc. Dice que Enoc caminó o anduvo en íntima comunión con Dios y desapareció porque le llevó Dios y un día
desapareció. Bueno, en esa persona es en la que nos vamos a parar. Cuando leamos la Biblia en este tipo de capítulos y veamos que se repiten los datos, se repiten las formas, presta mucha atención cuando esa norma se rompe, varía, porque ahí Dios quiere decirte algo muy importante. En este caso es por medio de la figura de Enoc, ¿eh? Y es donde nos vamos a parar. Bueno, nosotros estamos en una época de la historia en la que a través de las redes, y hay muchas redes, pero que todos utilizamos en mayor o menor medida. Incluso las personas que más se resistían a usar las redes, ahora están inmersas en las redes y tienen, o de un tipo o de otro, están participando, ¿eh? Dentro de las redes hay lo que se llaman influencers y hay lo que se llaman followers o seguidores, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te juntas con una persona y te dice, bueno, tengo mi perfil de tal red y tengo no sé cuántos miles de seguidores, y dices, wow, qué importante será lo que estás diciendo o lo que estás planteando ahí para que te siga tanta gente. Realmente son seguidores que tampoco van muy allá, o sea, es decir, hoy pueden estar haciéndote caso a lo que has dicho porque parece algo interesante, pero mañana no te van a hacer ni caso. O sea, es una forma de seguir muy superficial. Hay personas que, yo también sigo a personas y personas me siguen, etcétera, pero realmente no deberíamos darle más importancia, porque en realidad seguidor de Dios fue Enoc, que vivió en íntima comunión con Dios. Ser seguidor de alguien es alguien con quien compartes muchísimas cosas. Alguien que cuando tienes un problema está cerca de ti. Pero muchos de esos influencers a los que seguimos realmente, o quizás en la mayoría de los casos, nunca los lleguemos a ver. Ni sepamos quiénes son. Ni ellos sepan jamás qué problemas tienes como persona. Ni cómo piensas tú. Es más, tampoco sabes cómo actúa en su intimidad él o ella. Pero claro, lo que dice influye. Si dicen que tenemos que tomar tal cosa, o que tenemos que comer tal otra, o que tenemos que vestir de esta manera, mucha gente le hace caso. Pero ¿a qué le llama la Biblia andar con Dios? Que Él sea tu influencer. ¿Qué te hace un follower de Cristo? Acabamos de cantar en esta última canción, caminaré con mi Jesús, le seguiré. Eso lo hemos cantado. Lo hemos cantado y yo quiero creer que conscientemente y que todos hemos decidido seguir a Cristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de andar con Dios en íntima comunión con Él, como anduvo Enoc? ¿Qué significa eso? La siguiente pregunta sería, ¿te gustaría vivir en esa íntima comunión con Dios? ¿Es posible vivir en íntima comunión con Dios? ¿Alguien quiere seguirle a Jesús? Es que eso es lo que Él dijo. Dice, si alguien quiere seguirme, debe, pero Jesús no obliga. Jesús dice, si alguien quiere que yo sea su influencer, y la pregunta es, ¿alguien quiere ser follower o seguidor de Cristo? La Biblia lo explica. La Biblia explica qué es caminar con Dios, qué es ser un seguidor de Cristo. Y vamos a tomar el ejemplo de la persona de Enoc, porque es la que nos aparece en este capítulo 5 de Génesis. Pero para entenderlo bien nos vamos a ir hasta la epístola de los Hebreos, al Nuevo Testamento, al capítulo 11. En el capítulo 11, ¿qué encontramos? Encontramos la lista de los héroes de la fe. Y en esa lista de los héroes de la fe aparece Enoc. Y dice lo siguiente en el versículo 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios.
Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice la Biblia, que es vivir en íntima comunión con Dios, qué es caminar con Dios, qué es seguir a Cristo, ¿verdad? Porque esto acarrea, porque ahora podríamos tener otra pregunta, ¿y qué me aporta a mí todo esto? ¿De qué me sirve en mi día a día ser una persona que sigue a Cristo? Yo sé que vosotros ya tenéis la respuesta, porque ya es un tiempo siguiéndolo. Y ya reconocéis y podéis percibir cuántos beneficios acarrea esto a vuestra vida. Y muchos más beneficios de los cuales no somos conscientes. Del todo, del todo. Pero el primer beneficio es, por supuesto, ser libertados de la esclavitud del pecado, ¿no? Libertados del miedo a la muerte, dice la Biblia. Pero mira, vamos a ir paso a paso. Lo primero es que caminar con Dios es vivir en fe. Deberíamos ser conocidos porque vivimos en fe. Dice así, Hebreos 11:5, dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo. O sea, ¿por qué ascendió al cielo? ¿Por qué no vio la muerte? Porque vivió en fe. Pero además, nada ni nadie puede interponerse entre nuestra fe en Dios cuando estamos decididos a agradarle confiando en Él. Fíjate, esto es algo que tú y yo decidimos y en lo que no se puede interponer nadie. Cuando nosotros vivimos en fe, cuando depositamos nuestra fe en Dios, es algo que decidimos nosotros personalmente y nadie se puede interferir en entre tu relación con Dios. Siempre depende de nosotros. Por lo tanto, lo primero que sabemos es que caminar con Dios significa vivir en fe. Y dice que es algo muy curioso, dice que a Enoc lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Es que cuando nosotros vivimos en fe, somos conocidos por ello. El otro día hablaba con una hermanita que me decía, dice, yo no sé, parece que cuando no tengo problemas es quizás porque Dios me está bendiciendo mucho, o simplemente es que sin más, no estás teniendo ningún problema, no estás teniendo ninguna lucha porque simplemente no estás viviendo en fe. No tiene por qué ir relacionada una cosa con la otra. A veces lo confundimos. A veces los problemas, cuando tenemos problemas, es porque nuestra fe está siendo probada. Y se está fortaleciendo. Por lo tanto, cuidado. Somos conocidos porque vivimos en fe. Esto es muy importante. En el caso de Enoc, era tal el deseo que mostraba de agradarle a Dios, era tal la intimidad que tenía con Dios, que no tuvo que atravesar el trance de la muerte física para disfrutar plenamente de su presencia. ¡Qué maravilla!, ¿no? Vivir así, en esa intimidad con Dios. Yo creo que es algo que todos nosotros deseamos intensamente. Pues mira, lo primero que hace falta es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El otro personaje, ¿verdad?, que no atravesó la muerte física fue Elías. Pero bueno, eso sería para otro día, ¿no? La segunda cosa que me gustaría destacar es que caminar con Dios sin fe, y ya lo he dicho, es imposible. El valor que Dios le da al uso que hacemos de la fe o de la confianza en Él, difícilmente podemos entenderlo hoy. Difícilmente. El que nosotros confiemos en Dios, el que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Dios, tiene un valor para Él inmenso. Por fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe, sois salvos. ¿Cuánto es el valor que Dios le da a la fe? Podríamos escudriñar la Escritura muchísimo. Mira, y a veces, si yo tuviera que poner una ilustración acerca de qué es la fe para empezar, dice la propia palabra que es un don de Dios, un regalo de Dios, un don que Dios te da, algo inmerecido, ¿verdad? Pero es como una mano espiritual que te permite coger las cosas que Dios te ofrece.
O sea, es decir, es como si Dios te hubiera dotado de una mano, de un brazo, de una mano poderosa, que te permite cogerte de las cosas que Él dice. Eso es la fe, de alguna manera. Podríamos decir que la fe es la certeza de las cosas que no se ven, etcétera, etcétera, lo que dice la Biblia. Pero si tuviera que ilustrarlo de alguna manera, yo diría que la fe es como un brazo, una mano que Dios te ha regalado. Y con ese brazo puedes coger cosas que no se ven, cosas que Dios dice que tiene para ti, y tú las haces tuyas. Y es muy importante que tengamos esta imagen en la cabeza. ¿Qué ocurre cuando un brazo no lo usamos? Se debilita. Las personas que hacen uso de sus brazos por el ejercicio, por el trabajo físico, están fuertes, pero cuando dejas de hacer ese ejercicio físico, dejas de usar esos brazos, los músculos se vienen abajo. La fe necesita ser usada. Y dice que es indispensable que cuando nos acercamos a Dios, tercera cosa que veo aquí, es que cuando nos acercamos a Dios creamos que nos estamos acercando a Él, que Él está ahí, que Él existe y que además recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tercera cosa, la sinceridad. No un ritualismo. Dios interviene, lo estábamos diciendo hace un momento con la oración. Cuando nos acercamos a Dios en oración debemos creer que Él realmente va a intervenir. Creemos por fe que Él va a intervenir en eso que estamos comentándole, que le estamos pidiendo. Es algo maravilloso, ¿verdad? Dice que debemos acercarnos a Él con sinceridad, no basándonos en religiosidades, en cosas puntuales. Eso no nos sirve de nada, ¿verdad? Es más, cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos pensando que su presencia nos está hablando por medio de su palabra, nos está guiando, ¿verdad? Pero volvemos al texto. Vemos que para vivir, para caminar con Dios, necesitamos imprescindiblemente ser sinceros también, ¿verdad? Con nosotros mismos, fundamentalmente. ¿Cuánta es mi fe, no? ¿Con qué confianza me acerco a Dios? ¿Qué espero que Dios haga? Es más, puede que Dios no haga lo que yo quiero, pero yo sí estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere. Eso es fe. Volvemos al texto. Vamos a volver al texto. Vamos a leer Génesis 5:20. Os lo leo rápidamente. Jared vivió 960 años, 62 años, y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, vivió en íntima comunión con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Estamos hablando de la historia antediluviana, antes del diluvio, y la longevidad de los seres humanos, porque se vivía en una etapa muy pura, era muy alta. Hoy en día, hablarle a las personas en la calle acerca de que hubo personas como Matusalén, que vivió más de 900 años, te puedo decir, bien, eso es un cuento que me suena muy fantástico, pero de ahí que me lo crea, ¿verdad? Y yo sí lo creo. Yo creo que en esa etapa inicial del ser humano, no estábamos tan dañados por las consecuencias del pecado como lo estamos ahora. Y vamos a ver a lo largo de la Biblia, según avancemos, cómo la longevidad del ser humano se reduce. Pero bueno, una de las cosas que llama la atención es esa longevidad. Así como en la vida de Enoc, en nuestra vida también hay acontecimientos de suma importancia. Y el mayor de ellos es cuando reconocemos nuestra verdadera situación ante Dios a la luz del Evangelio. Y arrepentidos, confiamos en esa obra de Jesús. Eso es lo que nos habilita el camino al Padre. Entramos en intimidad con Dios, porque antes no podíamos, cuando creemos en la obra de Cristo, cuando Él se convierte en nuestro camino.
En nuestra vida, igual que en la vida de Enoc, hay cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, el nacimiento de un hijo, tu matrimonio, la muerte de un padre, de una madre, una enfermedad grave, tantas cosas importantes que nos acontecen en la vida. A veces no son tantas, pero hay una cosa de suma importancia que hace que nosotros podamos caminar con Dios, seguir a Cristo, y es haberlo conocido personalmente, haber reconocido cuál era nuestra situación y seguirlo. Es decir, nacer de nuevo. Es imprescindible para seguir a Cristo. Caminar con Dios es un estilo de vida. No son momentos puntuales, no es venir solamente al culto, a una reunión, no. No es acordarse de Dios cuando estás en una mala situación. A veces nos confundimos, ¿es que Dios me ayudó? Sí, claro que te ayudó. Pero eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios en íntima comunión con Dios es diariamente tenerlo presente y diariamente hacerle partícipe de todas nuestras situaciones. Enoc significa dedicado. El nombre de Enoc significa dedicado, apartado, retirado para Dios. Y una de las primeras cosas que debemos entender es que Dios nos llama con un propósito que requiere dedicación. Dedicación. Ser luz y sal donde nos encontremos. Ahora, ¿qué queremos decir con dedicación? Porque para caminar con Dios necesitamos entender que nos vamos a dedicar a Dios. ¿Qué significa ese dedicarse, verdad? ¿Me voy a hacer pastor? ¿Me voy a ir a un seminario 5 años? Por supuesto que no. Estar dedicado a Dios es estar constantemente buscando sus cosas, es participar de sus cosas. Mira, Deuteronomio, en el capítulo 6, lo dice de la siguiente manera. ¿Qué espera Dios que hagamos? ¿Qué considera Dios que es estar dedicado a sus cosas? Porque la cuarta condición para caminar con Dios es dedicarte a sus cosas. Dedicar tu vida a sus cosas. Lo describe de la siguiente manera, Dios mismo. Capítulo 6 de Deuteronomio, segunda ley, capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, y ahí donde pone Israel pon tu nombre. Yo pondría, escucha Andrés, pon tu nombre, escucha. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es vivir dedicado a Dios. Verso 6. Y toda atención y subraya en tu Biblia, Deuteronomio 6:6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Qué es estar dedicado a Dios? Tener un compromiso con Dios. Debes comprometerte. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, sobre tu centro neurálgico de decisiones, de donde salen tus decisiones. Cuando tú decides algo, te sale del corazón. Y lo que te dice el Señor, dice, mis palabras, mis mandamientos, deben estar sobre tu corazón. O sea, son mis palabras las que van a gobernar tu corazón. Si tú quieres caminar con Dios, si quieres estar dedicado a Dios, debes tener un compromiso con Dios real, pero además de eso es que sus palabras deben estar sobre tu corazón. Deben ser las que gobiernan tu corazón. Verso 7. Vamos a ver lo que es una vida dedicada a Dios. Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Se puede decir más claro? O sea, yo tengo mi corazón lleno de las palabras de Cristo y como consecuencia eso se tiene que traducir en que yo tengo un tema de conversación principal y central. Si gusta, como si no gusta. Porque va a haber gente a quien le va a parecer que eres una persona repetitiva, una persona que está obsesionada, les va a parecer 1000 cosas de este cariz. Pero lo que te dice Dios es que tú tienes que hablar una y otra vez, en tu casa y fuera de tu casa. Verso 8. Átalos a tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagas, esté fundamentado en lo que Dios quiere que hagas. Es decir, cuando dice el Señor aquello de si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Es decir, no lo hagas. Sí, ahí hay algo que no le agrada a Dios. Eso es caminar con Dios, estar dedicado a Dios. Es decir, átalas a tus manos en todo lo que hagas, llévalas sobre tu frente, en lo que piensas. Los mandamientos de Dios tienen que gobernar nuestras manos, tienen que gobernar nuestros pensamientos, como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, que sea manifiesto a todo el que entra en tu casa que en tu hogar gobierna Cristo. Y sobre las puertas de la ciudad, que seas conocido por tus conciudadanos, por los que te conocen. Ya lo decíamos antes con Enoc, él era conocido porque agradaba a Dios, pero es que aquí Dios vuelve a repetir. Dice, y sobre las puertas de la ciudad. Es decir, ¿qué es estar dedicado a Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Pues esto que estamos leyendo. Que Él gobierna tus actos, Él gobierna tus pensamientos. Eres conocido porque tú agradas a Dios, buscas a Dios. Y esto puede parecer como sectario igual, ¿no? Puede pensar, ¿en serio? Pero bueno, no puedo. Es igual a lo que te dediques, es igual a lo que estudies, es igual en lo que trabajes, es igual. Dios quiere estar contigo en esas circunstancias. Y las personas te tienen que conocer porque eres una persona que trata de agradar a Dios. Eso es caminar con Dios. Venir a una reunión de vez en cuando, hacer esto, hacer lo otro. Todo el mundo tiene la posibilidad de hacer algo bueno, de verdad. Hay personas que no siguen a Dios, que no viven en intimidad con Dios y hacen cosas mejores que tú y que yo. De verdad, créeme. No son seguidores de Cristo. Y hacen cosas muy buenas. Pero no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que nosotros queremos ser personas que caminan con Dios. Por lo tanto, una persona que camina con Dios es una persona que está dedicada a Dios. Y no porque se haya ido a un seminario o porque sea el pastor, no. Cualquiera puede dedicarse a Dios. En quinto lugar, caminar en intimidad con Dios nos permite vivir sin quejas. Fíjate, yo esta semana leí algo muy interesante. Es que cuando te encuentras con alguien y lo primero que haces es plantearte una queja, es que no está viviendo, no está disfrutando de la presencia de Dios. De verdad. Y digo, es que es verdad. Y yo soy una persona que suelo también caer en eso y tengo que reconocerlo rápidamente, no tengo que arrepentirme. Cuando una persona te habla y te habla, para empezar, se queja, es que no está disfrutando. Y eso es tremendo. Fíjate lo que dice el apóstol Judas en su carta de Judas. No tiene más que un capítulo, con lo cual es el capítulo 1. Pero en el verso 14, él también habla de Enoc. Sabéis que Judas era hermano del Señor Jesús, uno de los hermanos. Bien, dice en su carta el apóstol Judas, en este caso el discípulo Judas, verso 14, Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán,
profetizó acerca de estas personas. Está hablando de los falsos maestros, está hablando de los falsos profetas, falsos maestros. Dice, Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones, que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. ¿Este juicio cuándo ocurrió? Ocurrió justo con su bisnieto, Noé. Es decir, Enoc estaba profetizando lo que iba a ocurrir cuando vendría Noé, su bisnieto. ¿Pero qué es rezongar? Rezongar es quejarse de todo, es gruñir, hacer las cosas con queja. Esto es tremendo porque nosotros podemos caer también en ese error de hacer las cosas con queja. ¡Ey, qué malo es eso, ¿verdad? Qué de mala gana. Vivimos aplicando lo que entendemos de Dios sin ser rezongones, sin quejarnos. Una de las cosas que te permite caminar con Dios, seguir a Cristo, es vivir sin queja. Hacerlo para Él. Esta semana hablaba con una persona y le agradecía por un trabajo hecho y esa persona me contestaba, no hay por qué dar las gracias, lo hago para el Señor. Es verdad. Digo, claro que sí. Otra cosa es cuando estamos haciendo las cosas con queja, ¿verdad? Con mala gana y a despecho, siempre esperando que nos den algo a cambio, ¿no? Y entonces cuando esperamos que nos den algo a cambio surge la queja. Es curioso porque esto también nos puede ocurrir cuando creemos que estamos sirviendo a Dios. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, en íntima comunión con Dios, hacemos las cosas sin queja. Qué tremendo, qué beneficio, ¿eh? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos, por fe, y no por vista, lo que vemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Vivimos en plena confianza. ¿Y qué nos aporta caminar con Dios o en íntima comunión con Dios? Pues que vivimos en confianza, vivimos tranquilos, vivimos sin sobresaltos. ¿Pueden llegar a nuestra vida adversidades? Por supuesto que sí. ¿Pueden llegar problemas? Claro que sí. Pero mira, que nada te haga perder la confianza en Dios. Que nada te desestabilice. ¿Y por qué es esto posible? Porque la persona que camina en íntima comunión con Dios, igual que lo hizo Enoc, igual que lo hicieron Moisés, escucha más a Dios que lo que le dicen. Y esto quiero que lo subrayes. Cuando caminas en íntima comunión con Dios, escuchas más de Él que lo que tú le dices a Él. Esa es la característica, otra característica de la persona que camina en intimidad con Dios. Y ahora bien, ¿y qué aportas a mi vida? Te da confianza, te da estabilidad. Mira, hay un salmo, el 139, que leía yo esta semana preparando esta meditación. Salmo 139:1 dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso 3, Salmo 139:3, fíjate bien, no pierdas detalle, es muy importante cómo lo entendió el salmista. Verso 3, has escudriñado, ¿el qué?
mi andar. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no he dicho la palabra, no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la conoces ya. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí has puesto tu mano. Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. Y es verdad, ¿hay alguien aquí que pueda entender todo esto? ¿Hay alguien aquí que pueda entender que yo no he dicho la palabra y Dios ya la sabe? ¿Hay alguien aquí que sepa o que pueda explicarme cómo Dios conoce mis pensamientos? ¿Hay alguien aquí que sepa cómo Dios está escudriñando mi andar y tu andar? Tu levantarte y tu sentarte, tu entrar y tu salir. Es demasiado alto para nosotros todo esto, ¿verdad? Pero la palabra nos presenta a un Dios con el que podemos andar y es todo eso. Todo eso. Otro beneficio, por supuesto, la estabilidad en tu vida. Y para terminar, una séptima cosa quizás, tener fe, caminar con Dios y agradarle es el deseo que Cristo tiene. Dios, por medio de Cristo, nos manifiesta que Él quiere que le sigamos, que caminemos con Él. ¿Y podemos vivir como vivió Enoc, en intimidad con Dios? Claro que sí. No hablo solo de creer en Dios, ¿eh? No hablo de creer en Dios solamente. Hablo de vivir en íntima comunión con Dios. Y esa es la buena noticia, ¿no?, que nos da el Evangelio. Que dice el Señor, dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Por lo tanto, la última consecuencia de vivir en intimidad con Dios es que estamos obedeciendo a lo que Cristo quiere que hagamos. Y es que vivamos caminando con Él. Es que vivamos en íntima comunión con Él. Dice el Salmo 40, el que ha leído Jesús antes del culto, Salmo 40, versículo 2, dice, a medida que yo caminaba me estabilizó. ¿Quién me estabilizó? Dios. Dice el Salmo 40, es tan bonito y tan precioso, dice, me tomó del lodo cenagoso, me sacó del barro y puso los pies sobre la roca, que la roca es Cristo. Dice, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Ese es otro beneficio, ¿no?, de seguir a Dios en intimidad con Dios. Es que vas a tener una vida estable. Una vida que aunque tenga sobresaltos, aunque tenga sus dificultades, tiene una garantía. Y tú puedes vivir en esa estabilidad. A medida que vayas caminando con Cristo, cada vez vas a ver que eres una persona más estable, con más dominio propio, con más confianza. Aunque vengan los reveses, vas a saber afrontarlos con fe. Mateo 16, 24, ¿verdad? Es el texto sobre el que estaba comentando antes. Mateo capítulo 16, verso 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de vosotros quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Y pregunta al Señor, ¿hay algo que valga más que tu alma para ti? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona según y de acuerdo con sus acciones. Si alguno de vosotros quiere ser mi seguidor,
podemos ponerlo, ¿no? Si alguno de vosotros quiere ser my follower, ¿no? Y la pregunta que nos queda después de haber visto qué es caminar con Dios, los beneficios que acarrea a nuestra vida caminar con Dios, la pregunta es, ¿quieres seguir siendo o quieres comenzar a ser un seguidor de Cristo? Vivir en fe, aun sabiendo que sin fe es imposible agradar al Señor. Buscarlo sinceramente, buscarlo con dedicación, buscarlo sin queja, buscarlo con confianza. Trae a nuestra vida, aporta a nuestra vida estabilidad espiritual. Esa estabilidad que estamos buscando desde que llegamos a esta vida, esa estabilidad te la da Cristo cuando lo sigues. Podemos pedir al Señor en oración, decirle, Señor, manda lo que tú quieres que haga. Pero no te olvides de pedirle lo siguiente, y dame lo que necesito para hacerlo. Esa es mi oración. Y te invito a que la hagas tuya también. Que le digas al Señor, Señor, manda lo que quieras, pero dame todo lo que necesito para llevarlo a cabo. Porque hace tanto una cosa como otra. Aferrarnos a nuestra propia vida significa determinar por nosotros mismos la dirección que van a llevar nuestros pasos, o lo que es lo mismo. No caminar según lo que Dios dice, sino caminar como a nosotros nos parece que debemos caminar. Dios le da muchísima importancia a lo que hacemos que a lo que decimos solamente. Es un estilo de vida. Caminar con Dios es un estilo de vida. Y nosotros deberíamos ser conocidos como personas que caminan con Dios, en intimidad con Dios. Por cómo actuamos, por cómo nos conducimos, por cómo hablamos. Pero los beneficios son muchísimos más de los que pudiéramos imaginar o enumerar en una mañana. Es una forma de vida. Es algo maravilloso. Pues que el Señor te bendiga, que seas un seguidor de Cristo, fiel hasta el fin de tus días. Eso es lo que yo deseo, es lo que le pido al Señor. Y que me ayude a mí también a ser fiel a su llamado, fiel a lo que Él demanda de mí, sabiendo que no hay nada más alto y nada más importante